gente que hace al mundo mejor y nunca sale en un periódico. Estás tú, que a los 18 preferiste llegar tarde que estacionarte en el puesto para personas con discapacidad. Nadie se hubiera molestado, pero no se trata de eso. Tú, que a la edad que tengas, sabes que la viveza criolla es corrupción y que para cambiar lo que te rodea, debes cambiar primero tú. Honestidad criolla. Queridos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de las entrevistas de Criterios Digital. Bueno, en esta ocasión vamos a plantear un tema que es bastante interesante, de largo análisis, no solamente por el tiempo que puede requerir, sino que también porque el país ya viene hablando de esto más de un lustro. Y hemos planteado precisamente descorreizar el Ecuador. ¿Qué está pendiente? Y para eso hemos invitado a dos personas que conocen sobre el tema, que han padecido incluso el tema del correísmo, la política realmente ofensiva, antidemocrática, totalitaria, dicen los especialistas, en contra de la ciudadanía, del Ecuador, de las instituciones, de la legalidad, incluso de la transparencia. Y para esto, pues como les decía, tenemos dos invitados muy importantes. El primero es, nos acompaña Luis Fernando Torres. Él es abogado, es asambleísta, muy conocido, ¿no? Es un gran orador, por cierto. Es actual presidente de la Corporación Autogobierno y Democracia. También es fundador de Movimiento Tiempo de Cambio de Tungurahua. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Un saludo a usted y también a Martín. Muchísimas gracias. Muy bien, y también, claro, estamos con Martín Pallares, quien es periodista, es uno de los más prestigiosos, digamos, comunicadores, periodistas del país. Es ex editor del Comercio, uno de los más duros en el tema político, y también, pues, editor en Cuatro Pelagatos. Bienvenido, Martín. Hola, gracias a ti, Jan, y saludos a Luis Fernando. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, no sé si que puedes encender tu cámara para poder iniciar este conversatorio rapidito. Bueno, mire, el asunto es el siguiente, descorreizar. La primera vez que yo escuché esta palabra fue hace más o menos unos 8 años, cuando todavía el correísmo estaba, digamos, en lo más duro, en lo más álgido. Ya la Constitución estaba vigente, la ley de comunicación estaba vigente, muchos códigos, leyes orgánicas, ya, digamos, sufrieron la transformación y claro, básicamente el correísmo era una aplanadora. Y en ese momento, una persona que lo tengo que decir públicamente, fue César Ricaurte en un evento, habló sobre descorreizar. Fue la primera vez que escuché esa palabra y desde ahí no se me ha borrado esa palabra porque vino acompañada con una línea de tiempo. Le decía, probablemente nos tome una década salir de todo esto, porque la persecución fue infame en contra de las libertades, de las instituciones, del núcleo de lo que es nuestra nación, nuestro país. Pero también parece que no, el proceso o tiene pocos avances o pues básicamente estamos en el inicio, ¿no? En el inicio con este nuevo gobierno dirigido por el presidente Guillermo Lasso. La Constitución es la madre de todo esto, ¿no? Y ahí el doctor Luis Fernando Torres pues es un especialista y un estudioso precisamente de las constituciones bolivarianas y todo lo que ha significado para sus naciones y sus ciudadanos. Con eso instauraron el buen vivir, los códigos, leyes, decretos, resoluciones, incluso sentencias, porque vamos a ver en unos pocos segundos un video, un extracto de un video que ya les voy a mencionar, porque la Carta Magna es, nuestra Constitución actual, es la madre del correísmo, y el padre obviamente es el delincuente prófugo que vive fuera de la nación ecuatoriana, Rafael Correa, y lo digo así sin ningún problema, porque así es como le ha calificado la justicia. En ese sentido, pues quisiera pedirle a producción que hemos escogido un video para recordar un poco las palabras del expresidente Rafael Correa cuando él creó todo esto que vivimos ahora. Por favor.
Escúchenme bien, el presidente de la República no es solo jefe del poder ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano es poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral, poder de transparencia y control social, superintendencias, procuraduría, contraloría, todo eso es Estado ecuatoriano. Que el presidente va a meter las manos en la corte, por supuesto que la vamos a meter, para mejorar esas cortes con las que nadie puede estar satisfecho. Es que tiene eso de extraño. A esto le llaman despectivamente el insultadero los sábados, ¿no? Yo no sé cuándo he dicho una palabra soez, procas. Ya no sean tan puercos. Y a esta porquería le damos la del zorro. Prensa como buitre, que esto me causa repulsión. Cavernaria, hipócritas. Prensa corrupta, grosera, cobardes, pasquín, jauría, prensa perversa, mentirosos, cínicos y antipatria. Estos pasquines, prensa conspirativa, son una porquería. Realmente dan asco. Perros hambrientos, cuánta basura, sinvergüenzas. Por eso, cojan esta prensa corrupta. No sean engañados por estos sinvergüenzas. Muy bien, ese era el presidente del Ecuador, doctor Luis Fernando Torres. Bueno, primero, este video, ¿qué le recuerda? Y lo segundo, doctor, descorreizar, bien dicho, todavía nos falta, ¿cómo lo ve? Más que descorreizar, el Ecuador este momento necesita que se estabilicen sus objetivos y sus acciones. Descorreizar, por supuesto, un estilo y una estructura. Un estilo como el que hemos visto en este video, que afortunadamente desde el año 2017 ya no ha sido percibido de esa manera por los ciudadanos, ya que el presidente Moreno y ahora el presidente Lasso han tenido un estilo completamente diferente. La estructura sigue intacta y el presidente Moreno gobernó muy cómodo con esa estructura levantada desde la Constituyente de Montecristi. Y me parece que el actual presidente de la República está aún más cómodo con esa estructura de poder levantada en Montecristi, porque es una estructura que le da más poder a cualquiera que llegue a la presidencia de la República. Es un hiperpresidencialismo. Yo no sé si aquellos que antes cuestionaban esa estructura ahora están dispuestos a transformarla. Me temo que no, pero el desafío debería ser el de pasar de un régimen hiperpresidencial a un régimen casi parlamentario. Cortarle y amputarle al presidente de la República, por ejemplo, las facultades y competencias para poder pensar siquiera en la disolución de la Asamblea. Igualmente, para que colegisle con la fuerza que se ha venido colegislando desde que el presidente Rafael Correa ejercía el poder. Allí debería comenzar la gran cruzada para descorreizar, si puede llamarse de esta manera, la estructura que se ensambló en la Constituyente de Montecristi. Muy bien, Martín, acabamos de ver un video donde Correa cumplió lo que prometió, es decir, hacerse de todos los poderes el gran jefe del Estado, ¿no? Es decir, muy al estilo Partido Comunista Cubano o como ahora vemos el orteguismo. El chavismo también. Descorreizar el Ecuador, le había preguntado al doctor Luis Fernando y también te paso la pregunta. ¿Es lo adecuado? ¿Lo iniciamos? ¿Estamos bastante lejos? A ver, yo creo que hay como yo veo como dos ámbitos, ¿no? Como dos áreas de las que inevitablemente nos vamos a referir en este tema. Uno es lo que Luis Fernando acaba de hablar, que es la parte institucional, que es muy grave y yo estoy completamente de acuerdo con él. Hay una constitución que nos heredó un esquema
montado por el correísmo, a través del cual ese correísmo quedó establecido de forma institucional en el Estado ecuatoriano, ¿no es cierto? Ahí tenemos ese Consejo de Participación y Control Social, por ejemplo, que es un clarísimo, es una señal, es una herramienta que nos dejaron colocadas dentro de la Constitución para que ese correísmo siga enquistado en el Estado ecuatoriano. Entonces hay todo una tramoya institucional que en efecto creo que es preocupante. Luego tenemos otro ámbito que es más ideológico. Me parece que el correísmo no solamente se refiere a nombres de personas, a instituciones, sino a una corriente de pensamiento que se articuló, ¿no es cierto?, se consolidó durante 14 años y que ha ido permeando en distintos organismos del Estado, instituciones, municipios, etcétera. Es un tema más ideológico, que recuerden algo al caso del peronismo en Argentina, ¿no es cierto? Así como en Argentina el peronismo ya es una corriente ideológica que está enquistada en todos los ámbitos de la sociedad. Yo creo que también existe en el Ecuador algo parecido. Entonces, podemos cambiar de gobierno, yo creo que incluso podemos tener un gobierno que se dedique a la cacería de correístas, ¿no es cierto?, en el Estado. Siempre va a haber un sector de cada una de estas instituciones, gente que tenga una concepción ideológica afín al correísmo y que siempre va a actuar de acuerdo a esos principios. Voy a poner un ejemplo, o varios. Tenemos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al IES. El IES es una organización que está completamente partidizada y está en gran medida tomada por gente que entró a trabajar durante el gobierno de Rafael Correa. No nos olvidemos que el gobierno de Correa entendía que un servidor público, daba por hecho que un servidor público tenía que ser alguien incondicional con el partido o el movimiento que estaba en el poder, ¿no es cierto? Entonces, la militancia partidista se fue metiendo en los organismos. Eso pasa en el Instituto de Seguridad Social. Hacer cualquier cambio en el IES siempre va a ser particularmente difícil. Siempre habrá como estas pequeñas bombas de tiempo, ¿no es cierto?, que explotarán aquí y allá cuando alguien quiera hacer un cambio, modernizar el IES o lo que sea. Ahora me voy a referir a otro caso reciente y que me parece que fue patético. La Cancillería. Sobre el comunicado. Por el comunicado, exactamente. El comunicado. Yo conozco al canciller, a Mauricio Montalvo, y yo sé que no es un correísta. Es de los pocos diplomáticos de este país que incluso salió de la Cancillería por no querer doblegarse ante el gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, ese comunicado, de lo que yo entiendo, fue redactado, fue trabajado por equipos de la Cancillería, donde obviamente existe un tejido, ¿no es cierto?, un tejido de funcionarios, de ideas, etcétera, que son ideológicamente alineados con este pensamiento del correísmo, que obviamente iba a ser simpatizante con Cuba. Yo sé incluso que en la Presidencia de la República existe preocupación por la cantidad de funcionarios afines al correísmo en la Cancillería. Y esto se multiplica por casi todas las instituciones estatales, ¿no es cierto? Hemos visto denuncias que salen en Twitter de que en tal organismo, en tal institución, hay un comunicador que fue un troll de Correa, etcétera, y van apareciendo casos así.
Yo creo que eso es muy difícil de combatir. Además de que creo que faltan instrumentos y mecanismos para ir ubicando a esta gente. Pero yo sí quería poner el énfasis, ya que Luis Fernando habló sobre el tema institucional, poner el énfasis en este otro lado, ¿no es cierto? El correísmo es una suerte de peronismo, es un sentimiento ya, es una corriente ideológica, y siempre la vamos a tener presente en el Estado. Bueno, digo siempre, realmente no quiero decir que para siempre será así, pero a lo que quiero llegar es que es casi inevitable que en ciertas instancias se produzcan estos fenómenos, ¿no? Entonces creo que descorreizar al Estado es una tarea mucho más complicada de lo que uno podría pensar, que es simplemente sacar a determinadas personas de distintas instituciones, ¿no? Creo que hay un sentimiento, hay una corriente ideológica que se ha metido en la sociedad ecuatoriana y claro, el Estado es un reflejo de esa sociedad. Perfecto. Doctor, ahora usted decía, bueno, tal vez no se sabe si es que este gobierno le puede o no interesar regresar al carril plenamente democrático. Con esto que cuenta Martín, dice complicado, porque hay gente por todo lado, digamos, ¿no? Y que tiene ese pensamiento, esa ideología. ¿Qué haría usted? Bueno, en las últimas elecciones se pudo constatar que aquellos vinculados a lo que se puede llamar correísmo representan un 30%. Y en la segunda vuelta electoral, inclusive, llegaron a bordear el 50% de los electores activos. No se puede descalificar a quienes están en esa corriente. Uno no puede compartir la forma en la que ellos piensan, uno no puede tolerar muchas de sus actuaciones del pasado cuando estuvieron en el poder, pero jurídica, política y democráticamente es imposible descalificar a alguien que está dentro de la estructura del Estado y comulga con esta corriente. Si alguien es servidor público con nombramiento, tiene pleno derecho de ser correísta o lo que sea en la medida en la que cumpla su obligación de servidor público. Entonces, frente a esta realidad, debemos coexistir con aquello que ahora vemos que se encuentra en varios espacios públicos. Y no debe preocuparnos entonces, al menos a mí, que puedan existir correístas en instancias públicas. De hecho, en la Asamblea Nacional tienen el bloque más grande y, por supuesto, tienen una plataforma, un discurso y una posición. Lo grave es que aquellos que, diciéndose anticorreístas y hablando de la descorreización, en el poder, cuando ostentan una función pública, tengan la misma mentalidad de lo que quieren descorreizar. Porque en el fondo, ¿qué es este correísmo? Es básicamente un régimen vinculado al sector, digamos, de lo que se llama la izquierda, un socialismo sui generis, y también un estilo ya en el poder de corte bastante autoritario. Además, comulgan con la ideología progre de la A a la Z. Y resulta que en muchos espacios de poder local y nacional existe gente que, sin ser de esa corriente, piensa igual. Entonces el país lo que necesita, como digo yo, más allá de estar pensando en la descorreización, debe pensar en estabilizar los objetivos. El gobierno está llamado a estabilizar los objetivos. Veo que hace un gran trabajo en el tema de la vacunación, pero están otros temas pendientes, como el que señaló Martín, y estoy de acuerdo con el diagnóstico que él hace sobre el IES. La situación es dramática. No existe suficiente dinero en el seguro de salud.
No existen suficientes recursos líquidos para pagar a los jubilados. Si no existe una transformación dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en pocos años no alcanzará para pagar a jubilados y colapsará completamente el régimen de la salud. Consecuentemente, esos son objetivos que tienen que estabilizarse con las acciones correspondientes. Mucho me temo que por ahora el gran desafío del actual gobierno no es otro que el de sobrevivir. Entiendo que han llegado a advertir que no tienen la capacidad ni la vocación para ser una fuerza transformadora. El exministro de Gobierno descuartizó a la Asamblea. No es que evitó que los correístas llegaran a controlar la Asamblea, la descuartizó y de ese modo le perjudicó inclusive al propio régimen. Porque con una Asamblea descuartizada, el régimen no puede tampoco avanzar. De tal modo que los errores cometidos por los actores gubernamentales en los últimos 2 meses, me parece que les han llevado a pensar que lo importante es sobrevivir los próximos 4 años al estilo del presidente Moreno, antes que ser una fuerza transformadora que necesita para ser transformadora muchísimos instrumentos y correr también grandes riesgos. Muy bien. Martín, también, bueno, pone sobre la mesa el doctor Torres algo, digamos, que se discutió hace algunas semanas, ¿no? Se debatió en redes sociales y en los medios de comunicación sobre la ruptura con los aliados naturales de Creo, ¿no? Del presidente Lasso. Y esa, bueno, nos señala que las consecuencias pueden ser prácticamente devastadoras, es decir, un gobierno que solamente esté, que no alcance a hacer precisamente lo que tú mencionabas hace un momento. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ese tipo de decisiones siempre tiene sus riesgos y ese es uno de los riesgos que se corrió. Yo creo que a pesar de esos riesgos, eso no significa necesariamente que todo haya muerto ahí y que ya no exista forma de gobernar. Yo creo que para eso están los políticos, para eso están los gobiernos y se verá cómo se puede salir de ese atolladero, ¿no es cierto? En ese sentido, yo creo que la descorreización sigue siendo un mandato de este gobierno. Yo creo que a este gobierno se lo medirá por su capacidad de descorreizar el sistema político y el Estado. O sea, no solamente el Estado, sino el sistema político en general. Hay una consulta popular que se avecina. Todavía no sabemos cuáles van a ser las preguntas que se hagan, pero yo estoy convencido que esa consulta tiene mucho que ver con la incapacidad que tiene el gobierno de gobernar con una asamblea donde no tiene mayoría, donde son mucho más sus enemigos que sus aliados, ¿no es cierto? Y enemigos entre los que está el bloque de UNES, que es el bloque más importante de la asamblea. Entonces creo que todavía no podemos sacar conclusiones sobre qué es lo que va a pasar. Hay que ver esto de la consulta. Puede que sea un desastre la consulta y que todo salga mal y salgamos de ahí peor que antes, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que esa consulta, parte fundamental de esa consulta, va a ser la eliminación de ciertas instituciones que son claves para la supervivencia del correísmo en supervivencia del correísmo en el Estado y la supervivencia del Estado correísta, que es otra cosa, ¿no? Y cuando digo correísmo y correísta, ya ni siquiera estoy pensando en Rafael Correa, estoy pensando en un estilo, en un marco institucional, estoy pensando en una forma de entender la política y de una forma de entender el poder. Es como el tema del peronismo. Vuelvo, yo insisto con el ejemplo del peronismo en Argentina. Perón ya murió hace muchísimos años, sin embargo el peronismo sigue siendo no solamente un movimiento político y una corriente ideológica, sino casi una forma de ser, ¿no? Esta idea de que siempre el Estado me va a salvar, de que el Estado me tiene que subsidiar tales y tales cosas,
es un sentimiento, ya es casi una forma de entender el mundo. Entonces todavía yo creo que hay que esperar. La consulta que se está preparando, yo creo que, bueno, se supone, ¿no? Que es fundamental, tiene estos ejes diseñados para descorreizar a ese estado correísta. Muy bien. Doctor, Martín también ha puesto unas nuevas cartas en la mesa, y es la consulta, ¿no? Precisamente, bueno, uno de su aliado, el Partido Social Cristiano, pues emitió hoy un comunicado en el que hablaba de que sí es necesario ir a un cambio institucional, pero también hay que respetar las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana hasta que eso ocurra. Sin embargo, pues hay una consulta, también le quiero consultar hay un grupo de personajes que ya están viendo el mecanismo legal, incluso si es que es viable o no legalmente, regresar a la Corte, a la Constitución del 98, para regresar, dicen, al carril democrático. Sobre esto, doctor, la consulta popular, las posibilidades que tiene el presidente Lasso de, como decía Martín, de pues acabar o disminuir al menos este estado correísta. Mire, yo soy enemigo de las consultas populares. No se olvide usted que los más grandes dictadores siempre utilizaron la consulta popular para hacer lo que querían hacer. Las consultas populares constituyen una distorsión democrática, porque en el fondo es la democracia representativa en la que existe suficiente deliberación y en la que están debidamente posicionadas las fuerzas la que tiene que tomar decisiones. Yo por esa razón, de manera solo excepcional, alguna vez apoyé una o dos consultas populares. En lo demás, siempre me opuse, porque el resultado de la consulta popular no refleja necesariamente la opinión de la ciudadanía. Cuando la ciudadanía le dicen, apruebe esta constitución, ¿usted cree que la ciudadanía tiene idea, no de cada artículo, sino en general de la constitución? No tiene. Entonces, una forma de abusar desde el poder con consultas populares. La consulta popular también supone graves riesgos para quien consulta. Y habiendo iniciado su periodo, el actual presidente, si comete el error de ir a una consulta popular, por lo menos entiendo que estará evaluando la consecuencia de que en algunas preguntas le diga no el pueblo, para no asumir la derrota en esas preguntas de entrada. Porque el actual presidente no está en las circunstancias en las que estuvo el presidente Correa el año 2007. En aquel entonces se había producido el colapso del sistema partidista. Todos los medios de comunicación, tal vez con una o dos excepciones, estaban de acuerdo con el presidente Correa. Todos hacían llamados a terminar con el sistema partidista, a terminar con el Congreso de la época. Yo fui elegido diputado el año 2007 y solamente pude ejercer mi función en los meses de enero, febrero, hasta el 7 de marzo, en que el Tribunal Supremo Electoral, condicionado por el presidente Correa, destituyó a 57 de 100 diputados que nos opusimos a la consulta popular, porque sabíamos lo que venía con esa consulta popular. Y no solamente perdimos los cargos, nos dictaron orden de prisión y tuvimos que salir fuera del país. Yo soy uno de los pocos damnificados, víctima de verdad, en mis derechos, que habiendo pasado lo que pasé, no tengo ese nivel de odio y de persecución en contra de aquellos que puedan llamarse correístas. A diferencia de otros, mire usted que no les pasó nada en la vida, que inclusive estuvieron en puestos de gobierno, fueron ministros con el presidente Correa y ahora son los más acérrimos opositores, pero no porque tenían discrepancias ideológicas, por simples resentimientos. Ese no es mi caso y tampoco creo que es el de Martín, que fue una de las víctimas reales en la persecución en la que varios periodistas estuvieron
comprometidos por el régimen autoritario. Consecuentemente, la consulta popular me parece un gravísimo error, me parece una tomadura de pelo a los ciudadanos. Y como le decía, el 2007 el presidente Correa tenía tal fuerza que efectivamente fue a una consulta popular y ganó. Pero el actual presidente de la República, ¿en qué momento está? ¿Está en un momento parecido al 2007? No. ¿Está en un momento parecido al del 2017 cuando asumió Lenín Moreno? Tampoco. ¿Está en un momento parecido al de Gustavo Noboa Bejarano cuando tuvo que consolidar la dolarización? Tampoco. ¿Sabe en qué momento podríamos decir que está el presidente Lasso? En el momento en que Sixto asumió el poder después del gobierno de Rodrigo Borja. Y mire usted, Sixto, un presidente muy popular, no tuvo en sus inicios tampoco la fuerza para hacer lo que, por ejemplo, Correa pudo hacer el año 2007. De ahí entonces, que cuidado al presidente de la República actual, que es un hombre de talento, con experiencia en el manejo de la alta administración, le cargamos de responsabilidades y le conducimos a un abismo político del que probablemente no pueda recuperarse. Martín, bueno, doctor, refiere de que los tiempos políticos no son como mucha gente se lo imagina, es decir, no es, digamos, tan poderoso políticamente, aunque recientemente pues esta comparación de las encuestas lo ponía como uno de los más populares del mundo, ¿no? O sea, por sobre figuras globales. Para ti, Martín, digamos, ¿es así? ¿No tendría ese músculo político como para tocar la estructura o la arquitectura legal del correísmo? Bueno, siempre hay el riesgo, ¿no? El que en este momento tenga una popularidad alta no significa absolutamente nada. Porque en política un mes puede bastar para que la popularidad se vaya al piso. Eso es una realidad, es un hecho. Pero yo insisto que tal y como están las cosas, la correlación de fuerzas con la Asamblea, este gobierno no podría hacer sino administrar el Estado y no hacer ninguna transformación, porque es evidente que en el Congreso en la Asamblea no existen posibilidades de hacer reformas, digamos, en el IES, no existe posibilidad de hacer reformas al régimen laboral, imposible, ¿no es cierto? Son temas con los que ganó este gobierno las elecciones. Hacer un cambio a este Consejo de Participación Ciudadana sería también absolutamente imposible. Entonces, bueno, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Seguir administrando la crisis, lo cual sería muy, muy grave. A los 4 años esto sería ya prácticamente inmanejable. No nos olvidemos tampoco que el presidente Lasso, cuando aún tenía este acuerdo con el Partido Social Cristiano, llegó al poder comprometiéndose a llevar a cabo la consulta que había pedido Jaime Nebot. Jaime Nebot pidió una consulta, es más, él presentó una lista, me parece que son de 11 preguntas, muchas que tienen que ver con temas que yo mencionaba, por ejemplo, el IES, ¿no? Las preguntas que había incluido el exalcalde de Guayaquil incluían varias, no sé si eran 3 o 4 que tenían que ver con la forma de funcionar el IES, ¿no? Porque son temas que yo creo que difícilmente podrían pasar adelante porque como decía, ideológicamente en este país hay un marco, hay una forma de entender en la clase política muy divorciada de las necesidades de la gente que se opone a cualquier cambio en ciertos temas, ¿no? Yo creo que yo coincido con Luis Fernando, a mí tampoco me gustan las consultas y peor las constituyentes. Yo a las constituyentes, a esas sí que les tengo terror.
pero me parece que tal como están las cosas, difícilmente se puede avanzar y difícilmente se puede extirpar el correísmo y reformar al Estado correísta en las actuales condiciones. Muy bien, bueno, coincidencia. La falta de músculo político y las consecuencias también de la ruptura, digamos, se infiere de los dos entrevistados. Doctor, en ese sentido, digamos, si es que el presidente tratara de impulsar una reforma, la Constitución también le da tiene esta figura de la muerte cruzada, cuando la Asamblea no da paso a los principales proyectos, ¿no?, que están en su plan de trabajo. Y Martín lo mencionó al inicio de la entrevista también. Esa muerte cruzada, igual usted vaticina de que pudiera ser un arma de doble filo o algo que el presidente Lasso no pudiera salir bien parado. Una muerte cruzada sería la tumba del presidente Lasso, por algunas razones, pero la principal por el hecho de que su exministro de gobierno le entregó el control de la Asamblea, no la presidencia de la Asamblea, el control de toda la Asamblea, no a Pachacútec, sino a la CONAIE, porque aquellos que dicen la CONAIE no es lo mismo que Pachacútec, se olvidan que en el fondo Pachacútec está dentro de esa gran estructura llamada CONAIE. Pongámonos a pensar lo que supondría una muerte cruzada para desconocer la representación que ahora tiene la CONAIE a través de Pachacútec en la Asamblea Nacional. Sería la tumba del presidente y el inicio de una especie de guerra civil en el Ecuador. Ese fue el error que cometió el exministro de gobierno. En medio de los aplausos que sí, que hemos dado al uno al otro, estructuralmente allí está el principal problema. Entonces, yo no creo que el presidente llegue al extremo de una muerte cruzada. Más bien me parece, como dice Martín, que va a tratar de administrar el Estado y yo añadiría sobrevivir. Hoy tiene una popularidad bastante alta, tan alta como la que tuvo el presidente Moreno. Y mire usted cómo terminó el presidente Moreno en 4 años. Además, es bueno leer las encuestas de manera íntegra. Cuando uno le pregunta al ciudadano, ¿qué le parece la gestión del presidente? La gente en este momento dice, bien, bien. Entonces uno tiene que desagregar la pregunta y decir, ¿qué le parece la gestión del presidente en la vacunación? La gente va a decir, perfecta. Pero si usted le pregunta, ¿qué le parece la gestión del presidente en el combate a la delincuencia? Se cae. ¿Qué le parece la gestión del presidente en la creación de empleo y trabajo? Se cae. ¿Qué le parece la gestión del presidente en el manejo de la economía? Se cae. Entonces, este tema de la popularidad por las encuestas es muy engañoso. Es muy engañoso. Y yo debo estar seguro que el presidente de la República sabe efectivamente lo que dicen las cifras y por eso tiene que ser muy cuidadoso. La vacunación, yo diría que es un éxito, pero en lo demás no hay señal de éxito alguno. El empleo, antes que crecer, ha disminuido. El presidente ha dado una orden de política pública al ministro de Trabajo a través de un decreto ejecutivo para que se instrumenten acciones desde el ministerio oportunas y rápidas. Yo no creo que serán suficientes para generar fuentes de empleo y trabajo, sobre todo en el sector privado. De tal modo que la situación es difícil. Por eso digo nuevamente que el gran objetivo debe ser el de estabilizar los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos inmediatos que tiene el gobierno? Entiendo que, además de la vacunación, el objetivo inmediato es el de mejorar los ingresos del fisco para poder cubrir el rol de pagos, para poder cubrir por lo menos los gastos que demanda la administración del Estado. Sin embargo, al ministro de Economía le he visto que divaga mucho, porque desde mi punto de vista, si bien es un funcionario acreditado ante el Fondo Monetario Internacional, no es un ministro que tenga, digamos, una visión distinta del estatismo que normalmente ha impregnado las acciones de los ministros de Economía. Y por eso a veces
comete errores como este de que aquellos que han ganado más de $600 en la pandemia deberían asumir parte de la crisis. Si era alguien que ganó $7,200 al año, ya debería asumir el peso de la crisis, lo cual es absurdo y ridículo. Allí me parece que tiene un serio problema el presidente. Algo que también quisiera comentar es el asunto internacional. Yo creo que el canciller Mauricio Montalvo está cumpliendo una gestión excepcional. Es el mejor servidor de la diplomacia ecuatoriana que ocupa ese cargo y, como decía Martín, dejó la Cancillería en las épocas del correísmo precisamente porque no compartía la visión de aquellos que gobernaron ese momento. Ese comunicado de Cuba, que es deplorable desde todo punto de vista, claro, debió haber sido redactado no por el ministro, sino por algún equipo que maneja algo del Caribe, y por eso faltaron allí los adjetivos y los verbos para decir lo que después tuvo que decir el presidente de la República, que en el fondo esa dictadura cubana viola los derechos y debe ser arrinconada si queremos que haya un cambio en la geopolítica latinoamericana, porque la caída de la dictadura cubana inmediatamente conllevará la caída de la dictadura nicaragüense y de la dictadura venezolana. Y por esa razón debemos ser contundentes en criticar a esa dictadura. En buena hora que varios grupos de cubanos demócratas se acercaron a algunos legisladores en la Asamblea y tuvieron el eco necesario, porque al parecer se estaban llevando una gran decepción al ver que desde el régimen no se compartían sus ideales de libertad y de democracia frente a la dictadura de Díaz-Canel y de Castro. Muy bien. Martín, el ámbito internacional es importante, ¿no? En la posesión, el 23 de mayo, el presidente Lasso tuvo un encuentro muy interesante con luchadores por las libertades, gente, digamos, del centro derecha, de la derecha de Iberoamérica. Ni siquiera eso le puede alcanzar un poco para impulsar los cambios, ¿crees tú? O de convertirse también en ese faro, ¿no? Porque con Castillo en Perú ya se le complica el escenario en la región. Bueno, yo me temo que si Castillo, ya Castillo ganó en el Perú, si llega a ganar Petro en Colombia, cosa que es probable, no es necesariamente segura, pero es probable, el problema que tendrá Lasso es que no tendrá con quién hacer equipo. Chile es probable que gane un candidato de la izquierda que también ingrese al bloque de simpatizantes del gobierno venezolano. Entonces, Lasso se quedará quizás con Uruguay, y así será muy difícil hacer un bloque y hacer de alguna forma una plataforma de países que tengan una posición común sobre determinados temas internacionales. No es muy fácil. Creo que las posibilidades de que el Ecuador se quede íngrimo en el concierto internacional de forma ideológica son reales. Ahora, eso también le puede dar otras ventajas al gobierno de Lasso, ¿no es cierto? Si tiene una diplomacia inteligente, hábil, el Ecuador puede convertirse en un referente de las corrientes que creen en las libertades, que creen en las sociedades abiertas, que creen en el libre comercio, ¿no es cierto? Y que no están como para socapar a gobiernos como el de Venezuela o como el de Cuba, que hemos visto que todos estos gobiernos o estas fuerzas que están por tomar el poder en otros países han estado apoyando, ¿no? Entonces, me parece que hay el riesgo de quedarse solo, pero también la posibilidad de convertirse en un referente de ciertas tendencias liberales y que creen en las sociedades abiertas. Muy bien. Bueno, dos últimas preguntas, señores, y muchísimas gracias. Doctor Luis Fernando, bueno, digamos, usted tiene una visión, no sé si pesimista, tal vez usted la puede considerar más realista, más pragmática,
pero aguantarnos, digamos, una extensión del morenismo como ha vaticinado el propio correísmo, ¿no? Parece un poco catastrófico. ¿Ve salidas? ¿Le recomendaría algo a los estrategas del gobierno? Porque, mire, la vacuna también es una obra, ¿no? Y es una obra, digamos, que la gente lo está sintiendo en el brazo. Y tal vez, pues, sí, no cuenta con unos operadores. Hay una ministra de gobierno que acaba de ingresar y se nota, digamos, el cambio, ¿no? O sea, hay presencia, tiene ya posiciones sobre ciertos temas, especialmente, bueno, aquí en Quito causó sensación, digamos, las declaraciones de la ministra Vela. Pero, ¿usted qué recomendaría con su experiencia, doctor Torres? Es un acierto que el presidente Lasso le haya nombrado a la doctora Alexandra Vela como ministro de gobierno. Es una persona con experiencia, con una buena capacidad de prospectiva política. Estoy absolutamente convencido que si ella hubiera sido ministro de gobierno desde un inicio, no hubiera sucedido lo que hizo perversa y equivocadamente el exministro de gobierno: pelearse con sus aliados y descuartizar a la Asamblea. Ella no lo hubiera hecho. Y la situación en este momento hubiera sido distinta para el presidente de la República en cuanto a avanzar con su proyecto, consolidarse de mejor manera. Pero a lo hecho pecho, ya lo hicieron, se equivocaron. Entiendo que algunos están arrepentidos y le digo esto de buena fuente. Saben que cometieron un error gravísimo, a tal punto que en muchas sesiones de la Asamblea inclusive se quedan solos, porque estos aliados con los que acordaron el control de la Asamblea les abandonan todo el tiempo. Y muchas veces tienen que pedir auxilio a quienes les ayudamos a llegar a la presidencia de la República, porque recordemos que si la CEI y sus aliados presentaban candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso no pasaba a la segunda vuelta electoral. Pero lo hicimos pensando precisamente en un proyecto para darle un nuevo aire al país. Sin embargo, dadas las circunstancias, mucho me temo que en verdad sea una prolongación del morenismo con algunos matices distintos. Y ello también por la difícil situación en la que se encuentra el país. En medio de unas finanzas públicas que van a tomar cerca de unos 2 años, si son bien manejadas, como estoy seguro que serán por el presidente Guillermo Lasso, en estabilizarse. Pero ya pasarán 2 años. La infraestructura física del país está completamente deteriorada. Existen vías no concesionadas en el Ecuador que ahora son un abanico de huecos. Lo que no se veía antes, ahora se ve. Y no se advierte la presencia del Ministerio de Obras Públicas para arreglarlas. Parecería un detalle menor, pero es un asunto mayor que demuestra lo que está pasando en la gestión estatal y pública, esa falta de eficiencia. Y yo creo que va a cambiar, porque el presidente Lasso es indudablemente un buen gestor y podrá ordenar, disponer que la gente trabaje y haga lo que le corresponda. Pero hay varios frentes muy difíciles en el país. La descomposición igualmente social, con esa altísima migración venezolana, con gente que desplaza a ecuatorianos en materia de puestos de trabajo porque cobra una remuneración menor. La delincuencia en ciudades y en zonas rurales. La agricultura, no solo de la costa, sino también de la sierra, hundida en cuanto a precios, prácticamente nos muestra un panorama difícil y complicado. Mire usted las comparaciones. El actual presidente de Colombia quiso hacer transformaciones, inclusive con una reforma tributaria que era beneficiosa para los que menos ganaban. Pero el giro que tomó esa transformación terminó en una convulsión social que no se había visto en Colombia. En Ecuador puede pasar lo mismo. Al menor movimiento del presidente Lasso, con una reforma para provocar transformaciones, el país se puede incendiar. Ya nos pasó en octubre del año 2019. Entonces, la situación en la que gobierna el presidente Lasso es una situación difícil.
ese tema de la popularidad, como le dije, es un engaño. El que se cree que por eso ya tiene todo se equivoca. O los que creemos que por eso todo se puede hacer, estamos igualmente equivocados. La situación es difícil. Tiene que manejarse con pinzas, con los 5 sentidos. Por eso mucho me temo que este gobierno, para sobrevivir, debe ser un gobierno en el que se gestione la crisis y se espere otro momento para hacer las transformaciones, porque sería muy grave intentar ser un gran transformador y al año o año y medio irse por el abismo político y dejar al país encendido, porque cualquier mecha puede prenderse. Doctor, y finalmente, resolver las diferencias con el Partido Social Cristiano, ¿usted cree que es viable, es posible? ¿Hay interlocutores para eso, no? Mire, nosotros, bueno, no se olvide que no solamente es el Partido Social Cristiano, son Claro, todos está bien. los aliados en el país, Ujú. los que se sienten pues maltratados por el exministro de gobierno y por el gobierno, inclusive perseguidos en algunas provincias. Sin embargo, como compartimos en algunos temas, no en todos, Ujú. visiones parecidas, no hace falta ni siquiera hablar. En la Asamblea Nacional, el legislador de Tiempo de Cambio de Tungurahua, Esteban Torres Cobo, ha votado con el bloque de gobierno en los temas en los que coincidimos sin necesidad de hablar. Inclusive les ha defendido en algunos temas esenciales. Entonces no hace falta hablar porque nosotros estamos en la línea. Siempre estaremos defendiendo aquello en lo que creemos, pero no en todo nos parecemos. Ujú. Y tampoco pensamos igual en todos los temas. Hay diferencias en algunos, porque yo he visto que dentro del actual régimen también hay algunos de corte estatista, unos demasiado libertarios. Veo que no hay conservadores en el actual gobierno. Y lamento que en el país todavía no esté debidamente articulada una fuerza de pensamiento y acción conservadora. Por esa razón, estoy instrumentando a nivel nacional un gran centro de pensamiento y estrategia conservador que reúna a aquellos que tenemos esa visión que tanto le falta a un sector del régimen y del país para poder darle un rumbo al Ecuador. Doctor, muchísimas gracias. Martín, bueno, parece que, digamos, descorreizar como se planteó la pregunta en esta entrevista con lo que ustedes nos han contado, se ve gris, lejano. ¿Es la extensión del morenismo esta etapa? ¿Cómo la ves tú? No, yo no creo. Me puedo equivocar, todavía estamos muy temprano. A mí me parece que la decisión de no haber hecho una alianza con el correísmo fue una señal importante. No nos olvidemos que esa alianza, que quizás le hubiera ayudado a conseguir votos para ciertas cosas, esa alianza era con el correísmo y era con Rafael Correa, lo cual a mí me parece moral y éticamente impresentable. Impresentable. Yo creo que el gobierno se hubiera debilitado frente a la opinión pública, frente a un sentimiento nacional que fue evidente en la segunda vuelta. En la segunda vuelta yo creo que más que Lasso el que ganó fue el anticorreísmo. Haber articulado una alianza parlamentaria con el correísmo y con la figura de Rafael Correa, que hubiera sido quien hubiera coordinado eso dentro del correísmo, hubiera sido el peor de los debilitadores de este gobierno. Creo que esto realmente hubiera implosionado mucho antes de lo que ojalá no implosione en las actuales circunstancias, pero creo que hubiera habido una implosión. Creo que hubiera sido una traición al país haber llegado a un acuerdo con el correísmo, una traición a lo que se expresó en las urnas en la segunda vuelta, ¿no? Entonces me parece que es preferible ir con las manos atadas, con la posibilidad de desatarlas a medio camino, que
llegar con las manos atadas sin la posibilidad de desatarse. Entonces, creo que en eso al menos no se parece con el gobierno de Lenín Moreno, que tuvo una relación bastante incestuosa con el correísmo, sobre todo en la asamblea, ¿no? Precisamente en la asamblea. Y finalmente, Martín, digamos, tú, bueno, yo sé que recomendarle al presidente o a los ministros qué hacer siempre es inoficioso, infructuoso, pero ¿tú ves por algún momento o por algún lugar alguna ruptura por donde pueda empezar a tomar fuerza lo que tú mencionas, digamos, que sí se puedan dar estos cambios? A ver, yo creo que hay temas que hay que solucionar. El desempleo. El desempleo no se va a solucionar con decisiones del Ministerio de Trabajo. El desempleo se va a solucionar cuando haya una apertura en las normas y en las leyes laborales que permitan que aquellos que están desempleados, que son la gran mayoría, ¿no es cierto?, en este país, la gran mayoría es la de los desempleados, tengan mayores posibilidades de ser contratados. Creo que hay un tema como el IES, creo que hay un tema como el sector energético que necesita transformaciones. Entonces, yo lo que supongo es que si en la asamblea hay fuerzas comprometidas con esos cambios, esos votos tendrán que verse, ¿no? Esperemos, yo no sé, ojalá el gobierno presente alternativas. A mí me preocupa que el gobierno no tenga, por ejemplo, un plan para el IES. Me da la impresión de que hasta ahora no tiene un plan, pero ojalá las fuerzas partidarias de un sistema mucho más flexible coincidan en la asamblea y voten sin hacer cálculos políticos sobre temas que yo creo que son mandatorios para el progreso del país. Perfecto. Señores, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de las entrevistas de Criterios. Espero que no sea la última vez. Doctor, muchísimas gracias, qué gusto verlo. También Martín, mucha fuerza ahí en Cuatro Pelagatos y con las personas que nos están viendo. Hasta nuestra próxima edición, el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hay gente que hace el mundo mejor y nunca sale en un periódico. Estás tú, que a los 35 preferiste perder un contrato que perder el buen nombre. Al final te perdiste también la foto del juicio. Tú, que a la edad que tengas, sabes que la viveza criolla es corrupción y que para cambiar lo que te rodea, debes cambiar primero tú. Honestidad criolla.